El bufete Montserrat, asociados, ocupaba la quinta planta de un edificio del centro que había sido rehabilitado hacía 3 años, con el tipo de arquitectura que no dice nada sobre lo que está dentro, sino que dice todo sobre el precio. ¿Qué cobra lo que está dentro? Cristal y acero en la fachada, un vestíbulo de entrada con el nombre del bufete en letras de latón, sobre una pared de piedra oscura, y una recepcionista en el mostrador de mármol que tenía esa manera de mirar a quien entra, que es específica de ciertos puestos de trabajo en ciertos tipos de lugares, una mirada que evalúa y clasifica antes de que la persona que entra haya tenido tiempo de abrir la boca. La recepcionista se llamaba Gemma y llevaba 4 años en ese puesto, y había desarrollado en ese tiempo una precisión en la evaluación inicial que era el resultado de haber visto pasar por ese vestíbulo a miles de personas y de haber aprendido, con esa eficiencia que viene de la repetición, a distinguir en segundos quién era clienta del bufete y quién era otra cosa. La mujer que entró ese lunes por la mañana era otra cosa, no porque su aspecto fuera descuidado, que no lo era. Llevaba ropa limpia y ordenada, el pelo recogido con cuidado, los zapatos que eran los de una persona que tiene los zapatos correctos para salir a la calle, aunque no sean los zapatos que llevan las clientas habituales de ese bufete. Era otra cosa, porque tenía esa textura específica que tienen las personas que han pasado la mayor parte de su vida haciendo un tipo de trabajo que no se hace sentada detrás de un escritorio, ese algo en las manos y en la postura y en la manera de mirar alrededor que dice, sin que ningún dato concreto lo diga, que el mundo de cristal y acero y letras de latón no es el mundo en que esa persona vive habitualmente. La mujer se llamaba Amparo Vega y tenía 64 años. Había trabajado durante 37 años como limpiadora en oficinas y edificios de la ciudad, primero en la empresa de limpieza que la había contratado cuando llegó a la capital con 22 años desde el pueblo donde había nacido, y luego por su cuenta cuando acumuló suficiente experiencia y suficientes clientes de confianza para no necesitar a la empresa como intermediaria. Tenía callos en las manos del tipo que se forman con el uso continuado de materiales de limpieza y una columna que le daba problemas en los cambios de tiempo del tipo que se forman con décadas de trabajo en posturas que el cuerpo no está diseñado para mantener durante tantas horas, y tenía esa mirada directa y sin pretensiones de las personas que han aprendido a ver el mundo tal como es, porque nunca han tenido los recursos para construir una versión más cómoda de él. Había venido al bufete por un asunto concreto. Su casero llevaba 3 meses sin arreglar una gotera en el techo del apartamento que Amparo llevaba 12 años alquilando, una gotera que en el último mes había empeorado hasta el punto de haber arruinado parte de los muebles del salón y de haber generado humedad en la pared que el médico del centro de salud le había dicho que no era buena para la artritis que le habían diagnosticado el año anterior. Había hablado con el casero en 4 ocasiones, le había enviado 3 mensajes escritos, y el casero había prometido soluciones que no habían llegado, y había empezado finalmente a no coger el teléfono. Una vecina del edificio, que era enfermera jubilada y que era el tipo de persona que sabe lo que hay que saber sobre los derechos de los inquilinos, porque en algún momento de su vida había necesitado saberlo, le había dicho a Amparo que tenía derechos como arrendataria y que debería buscar asesoría legal para hacer valer esos derechos. Amparo había buscado en Internet bufetes de abogados cercanos a su barrio y había encontrado Montserrat, asociados, que tenía buenas valoraciones en el buscador y cuya página web decía que atendían asuntos de derecho civil y de arrendamientos urbanos. Había llamado para pedir cita. La persona que cogió el teléfono le había dado una cita para el lunes a las 10. No le había explicado nada sobre los honorarios ni sobre si había una primera consulta gratuita, y Amparo no había preguntado porque no quería parecer que no podía pagar antes de saber si podía pagar. Llevaba en el bolso los documentos que le parecieron relevantes, el contrato de arrendamiento, los mensajes enviados al casero, las fotos de la gotera y de los daños que había tomado con el teléfono, y un recibo de la ferretería donde había comprado un cubo para recoger el agua, porque tenía que poner algo debajo de la gotera mientras esperaba que se arreglara. Gemma la miró cuando entró y procesó la información disponible en el Farenta, tiempo que tardó en apartar la vista del ordenador.
Dijo que en qué podía ayudarla con el tono que se usa para decir esa pregunta cuando uno ya tiene una hipótesis sobre la respuesta y no está completamente seguro de querer confirmarla. Amparo dijo que tenía cita a las 10, que se llamaba Amparo Vega. Gemma miró la agenda. La cita estaba ahí. Dijo que tomara asiento y que el abogado la atendería en breve. Señaló la zona de espera, que tenía sillas de diseño y revistas de negocios y una mesa con agua con gas y rodajas de limón. Amparo fue hacia allá. Se sentó en una de las sillas de diseño que era incómoda, de la manera en que son incómodas. Las sillas que han sido elegidas para parecer elegantes y no para sentarse durante mucho tiempo. Sacó del bolso el sobre con los documentos para tenerlos listos y esperó. A las 10:15 no había venido nadie a buscarla. A las 10:30 tampoco. A esa hora, Gemma descolgó el teléfono interno y habló con alguien en voz baja durante un momento y luego miró hacia donde estaba Amparo y le dijo que el señor Montserrat tenía un asunto urgente y que la señorita Puig, que era abogada asociada del bufete, la atendería en su lugar si no le importaba. Amparo dijo que no le importaba. La señorita Puig se llamaba Cristina y tenía 34 años y llevaba 2 en ese bufete después de 5 en otro similar, y tenía esa manera específica que tienen algunos abogados jóvenes en bufetes de ese tipo de vestir y de moverse, como si el traje fuera una segunda piel que lo dice todo sobre quién es uno antes de que uno haya dicho nada. Vino al área de espera a buscar a Amparo con una sonrisa que era profesional, que es una categoría distinta a amable, y la llevó a una sala de reuniones pequeña que tenía la misma piedra oscura de las paredes del vestíbulo y una mesa de cristal con sillas de cuero y una ventana que daba a la calle. Amparo le explicó el asunto. Lo explicó bien, con orden y con detalle, porque Amparo era una persona que cuando tenía que explicar algo, lo explicaba de la manera más clara posible, porque había aprendido que la claridad ahorra tiempo y el tiempo de los demás merece respeto. Puso los documentos sobre la mesa mientras hablaba. El contrato, los mensajes, las fotos. Cristina los miró brevemente, con la atención de quien está evaluando mientras escucha. Cuando Amparo terminó, Cristina le hizo 2 o 3 preguntas de seguimiento, técnicas, sobre las fechas y sobre si había notificación formal por escrito de la gotera al casero antes de los mensajes de teléfono. Amparo dijo que no había carta formal, que había sido por teléfono primero y luego por mensaje. Cristina asintió con esa expresión que tienen los abogados cuando procesan información y que no es fácil de leer, porque está entrenada para no dar señales antes de tiempo. Luego dijo algo que Amparo no esperaba exactamente en esos términos, aunque sí esperaba algo parecido, que el caso era perfectamente viable, pero que los honorarios del bufete para este tipo de procedimiento partían de una cifra que dijo en voz alta, y que antes de continuar era importante asegurarse de que eso encajaba con lo que la señora tenía en mente. La cifra era considerable, no inalcanzable para todo el mundo, pero sí para Amparo, con su pensión de autónoma que había cotizado lo que había podido cotizar en los años en que había podido cotizar, y que no siempre había sido lo suficiente. Amparo lo calculó en un segundo, que era el tiempo que necesitaba para hacer ese tipo de cálculo, y dijo que era más de lo que podía permitirse. Cristina asintió de nuevo con esa expresión entrenada. Y luego dijo algo que Amparo tampoco esperaba exactamente en esos términos, aunque otra vez sí esperaba algo parecido, que para asuntos como el de la señora existían servicios de orientación jurídica gratuita en los centros de atención al ciudadano del ayuntamiento y que quizás ese era el recurso más adecuado para su situación. La manera en que lo dijo era técnicamente correcta. Los servicios de orientación gratuita existían. Eran un recurso legítimo. Cristina no había dicho nada que fuera mentira. Pero había algo en cómo lo había dicho, en el orden en que había dicho las cosas, en la manera en que había evaluado la situación económica de Amparo antes de haber escuchado completamente el caso y antes de haber explicado lo que el caso podía dar de sí, que tenía la forma de algo que no era simplemente información sino redirección. La redirección de alguien que ha decidido que esa persona no es una clienta que vale la pena desarrollar y que está buscando la manera más eficiente de concluir la interacción. Amparo lo entendió.
Lo entendió con la claridad de quien ha recibido ese tipo de mensaje suficientes veces para reconocerlo, aunque venga envuelto en lenguaje de servicio al cliente. Juntó los documentos del sobre, los metió de vuelta en el sobre con el mismo orden con que los había sacado. Se puso de pie. «Gracias», dijo. «Me ha sido útil». No dijo que no le había sido útil. No dijo lo que pensaba sobre cómo había transcurrido la reunión. Dijo gracias y se fue hacia la puerta y cruzó la zona de espera donde Gemma estaba detrás del mostrador de mármol y salió por la puerta de cristal a la calle. Eso fue a las 11:45 del lunes por la mañana. Lo que ocurrió el miércoles de esa misma semana, 2 días después, es lo que nadie en ese bufete habría podido anticipar el lunes, porque lo que ocurrió el miércoles dependía de una información que nadie en ese bufete tenía el lunes y que de haberla tenido habría cambiado completamente el tono de todo lo que ocurrió en esa sala de reuniones con la mesa de cristal y la ventana a la calle. Lo que nadie en ese bufete sabía el lunes era que Amparo Vega era la madre de Carmen Vega, y que Carmen Vega era la magistrada que ese mismo mes había sido nombrada presidenta de la Sala de lo Civil del Tribunal Superior, que era el tribunal que procesaba los recursos de las sentencias de los juzgados de primera instancia de toda la región. El tribunal ante el que los abogados del bufete Montserrat asociados llevaban casos con regularidad. El tribunal cuya presidenta podía, dentro de los márgenes de la ley, determinar la composición de las salas que juzgaban esos casos y los plazos con que se gestionaban. No que Carmen Vega hiciera ninguna de esas cosas de manera irregular, que no era el tipo de jueza que era, sino que era quien era, que era bastante, y que ese martes había aceptado la invitación al desayuno de trabajo que el señor Montserrat llevaba 3 meses intentando conseguir y que hasta esa semana Carmen Vega había tenido motivos para aplazar. El señor Montserrat se llamaba Rafael y tenía 58 años y había construido el bufete durante 20 años con una combinación de habilidad técnica y de gestión de relaciones que era el verdadero activo del negocio, porque en los bufetes del tamaño y del tipo de Montserrat, asociados las relaciones eran el 60% del negocio, aunque los honorarios se justificaran con el 100% del trabajo técnico. Llevaba 3 meses intentando tener una conversación con Carmen Vega desde que se había anunciado su nombramiento, no para nada irregular, que Rafael Montserrat conocía los límites de lo que podía y no podía hacerse con un magistrado, sino para lo que sí podía hacerse. Establecer una relación de conocimiento mutuo que en el futuro podría facilitar ciertas conversaciones sobre asuntos de interés común que quedaban perfectamente dentro de los márgenes del decoro profesional. La llamada de Carmen Vega, aceptando el desayuno del miércoles, llegó el martes por la tarde. Rafael la recibió con la satisfacción discreta de quien ha conseguido algo que llevaba tiempo persiguiendo y que sabe que no conviene mostrar esa satisfacción en exceso. El miércoles por la mañana llegó al bufete media hora antes de lo habitual para revisar que todo estuviera en orden, que la sala grande estuviera preparada, que el desayuno que había encargado fuera el apropiado para recibir a alguien del nivel de Carmen Vega. Carmen Vega llegó puntual a las 9:30. Llegó sola, que era su costumbre porque no era el tipo de magistrada que necesitaba de una corte para moverse, con ese modo de entrar a los sitios que tienen las personas que ocupan el espacio que ocupan, sin pedir permiso para hacerlo, porque llevan suficiente tiempo sabiendo que el espacio es suyo. Tenía 43 años y el pelo oscuro y la mirada de quien ha pasado 2 décadas leyendo argumentos escritos con la intención de convencer y que ha desarrollado en ese proceso una resistencia particular a ser convencida por cosas que no tienen fundamento sólido. Era hija única, nacida en el mismo pueblo del interior del que venía su madre, a donde habían llegado las dos desde otro pueblo más pequeño todavía, cuando Carmen tenía 4 años, y su padre había muerto en un accidente de trabajo en la construcción. Rafael Montserrat la recibió en el vestíbulo con la efusividad calibrada de quien ha practicado ese tipo de recibimiento y que sabe exactamente cuánta efusividad es la adecuada para cada situación. La acompañó a la sala grande, le ofreció el desayuno y empezó la conversación con los temas de apertura habituales de ese tipo de reunión: el bufete, la trayectoria de Carmen Vega, los cambios recientes en la organización del tribunal. Carmen escuchó y respondió con la economía de palabras que era su estilo,
dando exactamente la información que la pregunta requería y no más. Era una habilidad que había desarrollado en años de redactar sentencias, donde la precisión no era una virtud estilística sino un requisito de la función. Una sentencia con palabras de más es una sentencia con grietas donde los recursos pueden colarse. La misma economía que aplicaba en el trabajo la aplicaba en las conversaciones, que es uno de los signos de que alguien ha integrado completamente la manera de pensar que requiere su trabajo. En algún punto de la conversación, que llevaba ya 20 minutos, Rafael Montserrat mencionó casualmente que en ese bufete atendían asuntos de todo tipo de derecho civil y que si en algún momento la señora magistrada o personas de su entorno necesitaban asesoría en asuntos personales, lo que él pudiera hacer lo haría con sumo gusto. Era el tipo de oferta que se hace en ese tipo de reunión, formulada de manera que no pudiera ser interpretada como nada inadecuado, pero que dejaba la puerta abierta a lo que pudiera ser. Carmen lo escuchó, asintió, dijo que lo tendría en cuenta, y luego dijo algo que Rafael no esperaba. Dijo que de hecho había alguien de su entorno que había intentado buscar asesoría en ese bufete, que era su madre, que había venido el lunes con un asunto de arrendamiento y que había salido sin haber podido ser atendida de manera que le resultara útil. El silencio que siguió duró menos de un segundo, pero tuvo una densidad que lo hizo sentir más largo. Rafael la miró. Procesó lo que acaba de escuchar con la rapidez de quien ha pasado 20 años en situaciones que requieren procesamiento rápido. Dijo que lamentaba escuchar eso, que sin conocer los detalles no podía saber qué había ocurrido exactamente, que si la señora Vega quería compartir más información, él se aseguraría personalmente de que el asunto fuera tratado con la atención que merecía. Carmen lo miró. Era la misma mirada que usaba en la sala del tribunal, cuando un abogado estaba construyendo un argumento que tenía una fisura que el abogado esperaba que nadie viera. Le dijo que su madre había venido con un asunto de gotera en el apartamento de alquiler, que era un asunto pequeño pero que para su madre no era pequeño porque era donde vivía y porque tenía artritis y la humedad le afectaba. Le dijo que su madre le había contado la reunión esa tarde, no con dramatismo sino con la precisión con que Amparo Vega contaba las cosas. Y le dijo que lo que le preocupaba no era el precio de los honorarios, que su madre podía tener dificultades para pagarlo y eso era un hecho, y no era ninguna deshonra, sino la manera en que la reunión había transcurrido, que según lo que su madre le había contado tenía la forma de una reunión que había decidido antes de empezar cómo iba a terminar. Rafael Montserrat no era un hombre que perdiera fácilmente la compostura. Pero había algo en la manera en que Carmen Vega estaba diciendo lo que estaba diciendo, en esa calma sin rabia que era más efectiva que la rabia habría sido, que lo puso en un lugar que no era cómodo y que era el lugar correcto en que estar. Dijo que entendía lo que la magistrada le estaba diciendo, que si había habido una deficiencia en la atención a su madre, era responsabilidad suya como director del bufete, que se aseguraría de que el asunto de su madre fuera atendido y de que el proceso de atención inicial del bufete fuera revisado. Carmen asintió. Y dijo algo que Rafael tampoco esperaba, porque esperaba que la conversación hubiera terminado, que apreciaba lo que decía, pero que lo que le pedía no era que resolvieran el asunto de su madre, que su madre ya había buscado asesoría en otro sitio y que el asunto estaba en proceso. Lo que le pedía, en la medida en que le estaba pidiendo algo, era que pensara en cómo funcionaba su bufete con las personas que entraban por esa puerta sin el perfil que el bufete había decidido que era su perfil de clientela. Porque esas personas también tenían asuntos legítimos que resolver y también tenían derechos y también merecían ser atendidas de la manera en que merecía ser atendida cualquier persona que entraba por esa puerta. Lo dijo sin elevar el tono, sin añadir ninguna referencia a lo que ella era o a lo que podría significar para el bufete el hecho de que ella fuera quien era y que su madre hubiera sido tratada de esa manera. Esa referencia no hacía falta porque estaba en la habitación de todas formas, pero Carmen Vega no era el tipo de persona que usaba lo que era para hacer lo que tenía que decir más amenazante de lo que era, porque lo que tenía que decir no necesitaba ser amenazante para ser importante. Rafael lo recibió. No dijo nada que pudiera considerarse una promesa específica. Dijo que tenía razón, que era una reflexión que necesitaba hacerse, y lo dijo de la manera en que se dicen las cosas cuando son verdad, sin el exceso de elaboración que tienen las cosas que se dicen para sonar como que son verdad.
El desayuno terminó poco después. Carmen Vega se fue con la misma puntualidad con que había llegado, y Rafael Montserrat se quedó en la sala grande con el café que se había enfriado y con algo que no sabía exactamente cómo clasificar, pero que reconocía como el tipo de incomodidad que produce las cosas que uno necesita pensar más de lo que quiere pensarlas. Llamó a Cristina Puig a la sala. Le contó lo esencial de lo que había ocurrido. Cristina escuchó con esa misma expresión entrenada que tenía para las situaciones que requería procesamiento antes de respuesta. Cuando Rafael terminó, Cristina dijo que había actuado según el protocolo habitual de evaluación de viabilidad de clientes y que el caso de la señora no cumplía los criterios económicos para el bufete. Rafael la miró. Le dijo que eso era posiblemente verdad desde la perspectiva de los criterios económicos y que sin embargo había una diferencia entre informar a alguien de que los honorarios no se ajustaban a lo que podía pagar y hacer que esa persona sienta que no debería haber entrado por esa puerta. Le preguntó si creía que había alguna diferencia entre las dos cosas. Cristina pensó en la pregunta y tuvo que admitir, con la honestidad de alguien que es técnicamente competente y que cuando las cosas se formulan con precisión no puede ignorarlas, que sí había diferencia. Rafael le dijo que pensara en esa diferencia y que cuando hubiera pensado en ella le dijera cómo creía que habría que actuar la próxima vez que alguien con el perfil de la señora Vega llegara a ese bufete con un asunto que no cumplía los criterios económicos. Esa conversación fue el principio de algo que en el bufete Montserrat Asociados iba a tardar en cambiar porque los cambios en los sistemas que han funcionado durante mucho tiempo tardan en cambiar, que es una realidad con la que hay que contar si uno quiere que el cambio sea real y no solo declarado. Pero fue un principio, y los principios tienen su valor aunque lo que producen no sea inmediato. Amparo Vega no supo nada de ese desayuno del miércoles. Carmen no se lo contó porque no era el tipo de hija que le contaba a su madre las cosas que hacía en su nombre, por la misma razón por la que no era el tipo de magistrada que usaba lo que era para hacer más amenazante lo que tenía que decir, porque esas cosas no necesitaban el peso añadido de la posición para ser lo que eran. Le dijo a su madre que había hablado con una abogada de un bufete diferente que llevaba asuntos de arrendamiento con honorarios más accesibles y que la podía atender, y que ya había concertado las citas si su madre quería ir. Amparo dijo que sí, que por supuesto que iría. Y preguntó a Carmen si no era mucha molestia para ella haberse ocupado de eso. Carmen dijo que no era ninguna molestia, que era exactamente lo que había que hacer. Y siguieron con la conversación, que era la conversación del martes por la tarde que hacían siempre, que Carmen no tenía compromisos que la retuvieran hasta tarde, sobre el asunto de la gotera y sobre la vecina enfermera que le había dado el consejo de buscar abogado y sobre el frío que había llegado ese año antes de lo habitual. La historia de Amparo Vega y de cómo había llegado a ser quien era no empezaba en ese bufete de la quinta planta, ni en la gotera del techo, ni en el lunes con la maleta de documentos. Empezaba mucho antes, en un pueblo del interior de la provincia, donde Amparo había nacido como la tercera de 5 hijos, de una familia que tenía lo que tenían las familias de ese pueblo en esa época, suficiente para comer y suficiente para vestir, y poco margen para otra cosa. Había crecido con la habilidad práctica de los niños que aprenden que las cosas no se hacen solas y que si uno quiere que se hagan hay que hacerlas, y con una inteligencia que sus profesores de primaria reconocían, pero para la que no tenían recursos, porque la escuela del pueblo tenía lo que tenía, y lo que tenía no siempre era suficiente para lo que los alumnos más capaces necesitaban. Se había casado a los 19 años con Fermín Vega, que era del pueblo de al lado y que trabajaba en la construcción y que tenía el tipo de ambición que tienen los hombres de cierta generación que crecieron en ciertos pueblos, la ambición de llegar a la ciudad y tener algo propio que no dependiera de los ciclos de la tierra ni de las temporadas del campo. Habían venido a la ciudad cuando Carmen tenía 4 años y Amparo 23, con lo que cabía en el coche de segunda mano de Fermín y con los nombres de 2 personas que Fermín conocía de vista y que podrían ayudarlos a orientarse al principio. Fermín había encontrado trabajo en la construcción de inmediato porque la ciudad en esa época crecía con una voracidad que absorbía todo el trabajo manual que llegaba. Amparo había encontrado trabajo de limpiadora
en una empresa que gestionaba la limpieza de varios edificios de oficinas del centro, que era lo que había podido encontrar con las habilidades que tenía certificadas y con la rapidez que la situación requería. 5 años después del traslado, Fermín había muerto. Un andamio que no estaba bien asegurado, en una obra de la que se habló 2 días en los periódicos, y que luego dejó de hablarse porque las obras y los andamios mal asegurados y los trabajadores que morían en ellos eran parte de un paisaje que ocurría con una frecuencia que hacía que la atención que cada caso recibía fuera inversamente proporcional a la frecuencia con que ocurría. Amparo tenía 28 años y Carmen tenía 9, y no había más familia directa en la ciudad que pudiera ayudar de la manera en que hubiera hecho falta. Lo que Amparo hizo entonces fue lo que haría siempre cuando las circunstancias la ponían en un lugar que no había elegido: mirar lo que había y actuar con lo que había. Tenía trabajo, tenía un apartamento pequeño de alquiler cuya renta podía pagar si trabajaba las horas que había que trabajar. Tenía a Carmen, que tenía 9 años, y la constitución mental de alguien que va a manejar bien lo que le toque manejar, aunque en ese momento no fuera todavía evidente con qué claridad. Y tenía lo que había tenido siempre, la convicción práctica de que las cosas que hay que hacer se hacen, y de que el margen para sentarse a lamentarse, de que la situación no es la que debería ser, es un margen que solo existe cuando hay alguien más que puede asumir lo que hay, que asumir mientras uno se lamenta, y en su situación no había nadie más. Había trabajado en la limpieza durante los 37 años siguientes con esa consistencia que no es terquedad, sino comprensión de que el trabajo es el trabajo y que si uno lo hace bien todos, los días acaba teniendo un resultado que no habría tenido si lo hubiera hecho bien solo cuando tenía ganas de hacerlo bien. Había cuidado a Carmen de la manera en que se cuida a alguien cuando uno tiene los recursos que tiene y no más con lo que había, que en el caso de Amparo era más de lo que la cantidad de recursos materiales disponibles habría sugerido, porque Amparo tenía algo que no era cuantificable pero que era real: la capacidad de estar presente de verdad en el tiempo que tenía disponible para estar presente, que no era mucho pero que se usaba completamente. No había llegado a casa exhausta y había estado ausente mientras estaba presente. Había llegado a casa exhausta y había estado presente mientras estaba presente, que es una distinción que los niños sienten aunque no puedan nombrarla, y que deja una huella diferente según cual sea. Carmen había crecido viendo a su madre trabajar de la manera en que su madre trabajaba, sin queja y sin dramatismo, y con una atención al detalle que venía de que los detalles del trabajo de limpieza son el trabajo de limpieza, que si uno no pone atención en los detalles no ha limpiado, solo ha pasado el tiempo en un sitio con materiales de limpieza en la mano. Había crecido también viendo a su madre relacionarse con las personas, con los encargados de los edificios que a veces eran correctos y a veces no eran correctos, con los trabajadores de las otras empresas que compartían los edificios, con los vecinos del apartamento pequeño de alquiler. Amparo trataba a todo el mundo de la misma manera, que era la manera en que le parecía que había que tratar a las personas, con respeto básico que no dependía de lo que esa persona podía darle a cambio. No de manera ingenua, que Amparo conocía las jerarquías y sabía cuándo eran relevantes y cuándo no, sino con la certeza de que hay un mínimo de trato que toda persona merece antes de que empiece cualquier otro cálculo. Carmen lo había aprendido viendo. No había recibido ninguna lección formal sobre el trato a las personas, ni sobre la justicia, ni sobre lo que significa que las instituciones funcionen de la manera en que deberían funcionar. Lo había visto en la manera en que su madre funcionaba en el mundo, y lo había integrado de la manera en que se integran las cosas que se ven suficientemente pronto y con suficiente consistencia, como parte del propio sistema de valores antes de que uno sepa que tiene un sistema de valores. Había estudiado Derecho porque le parecía el instrumento más directo disponible para intervenir en la brecha entre cómo deberían funcionar las cosas y cómo funcionaban. No con la ingenuidad de quien cree que el derecho resuelve esa brecha completamente, que 20 años de práctica jurídica habían demostrado con suficiente claridad que no la resuelve ni de lejos, sino con la convicción más modesta y más duradera de que reduce la brecha en casos concretos para personas concretas, y que eso, aunque no sea todo, es suficiente para que valga la pena hacerlo. Había sido una estudiante brillante en el sentido técnico, pero lo que la había distinguido de otros estudiantes brillantes en el sentido técnico
Era algo que sus profesores notaban, pero que no siempre podían nombrarlo bien, que cuando leía un caso no leía solo el caso, leía a las personas del caso, leía qué había llevado a esas personas a ese momento específico, qué sistema de circunstancias había producido que ese conflicto existiera y llegara a un tribunal, qué pasaría en la vida real de esas personas según cómo se resolviera. Era una manera de leer los casos que producía análisis legales más completos que los que producía la lectura puramente técnica, porque el derecho existe para regular las relaciones humanas, y las relaciones humanas no son solo técnicas, aunque el derecho las trate a veces como si lo fueran. Había llegado a la magistratura por el camino que se llega a la magistratura, la oposición, que es el filtro más duro del sistema jurídico y que cuando se supera produce una certeza particular sobre la propia capacidad que tiene su utilidad, aunque también tenga sus excesos. Había pasado 4 años preparando la oposición mientras trabajaba como asistente en un despacho pequeño de abogadas que llevaban asuntos de familia y que la habían contratado no porque pudiera pagar mucho, sino porque veían en ella algo, que valía la pena que estuviera en ese despacho aunque lo que podían pagar no fuera mucho. Había aprobado en el tercer intento, que es lo habitual para quien aprueba porque la oposición está diseñada para que los primeros intentos sirvan de práctica para entender lo que el examen requiere, además de conocimiento técnico. Y desde ahí, desde esa aprobación que había llegado cuando tenía 29 años, y Carmen llevaba 7 de su vida adulta, siendo la única persona que sostenía económicamente ese apartamento pequeño de alquiler que compartía con su madre, la trayectoria había sido la de alguien que hace bien lo que hace y que lo hace durante suficiente tiempo para que el sistema que mide esas cosas acabe reconociéndolo. No sin obstáculos, que el sistema jurídico tiene sus propias jerarquías y sus propias resistencias a cierto tipo de personas, y que Carmen había tenido que navegar esas resistencias con la precisión y la paciencia de quien sabe que ciertas batallas se ganan por desgaste y no por confrontación directa. Pero la había llegado, la magistratura que era para ella el lugar donde tenía más posibilidad de hacer lo que quería hacer con la formación que tenía, y ahora la presidencia de la sala, que era un paso más en la misma dirección. Amparo había seguido todo eso desde el apartamento, primero el pequeño de alquiler, y luego el que había conseguido, cuando las condiciones mejoraron ligeramente, con el orgullo particular que tienen las madres que han visto crecer a sus hijos en condiciones difíciles y que reconocen en lo que sus hijos llegan a ser algo que tiene que ver con esas condiciones, aunque no sea reducible a ellas. No pensaba en sí misma como parte del mérito de Carmen, que era de Carmen y de nadie más. Pensaba en Carmen como alguien que había tomado lo que había y había construido con ello algo que ella misma no habría podido construir porque no tenía las mismas capacidades ni las mismas oportunidades. Y eso le parecía exactamente como debían ser las cosas, que cada generación pudiera llegar más lejos que la anterior con lo que la anterior le había podido dar. El asunto de la gotera se resolvió finalmente 6 semanas después de la visita al bufete Montserrat Asociados. La abogada que Carmen había encontrado, que se llamaba Marta y que trabajaba en un despacho pequeño de 2 personas que llevaban asuntos de arrendamiento con honorarios razonables, había enviado una carta al casero con los artículos precisos de la Ley de Arrendamientos Urbanos que establecían sus obligaciones de mantenimiento y los plazos que tenía para cumplirlas, y con la indicación de que si no cumplía en ese plazo, la siguiente comunicación vendría del juzgado de lo civil. El casero había respondido en 4 días, diciendo que el fontanero estaría esa semana. El fontanero había venido esa semana. La gotera había sido reparada. Amparo había llamado a Carmen para contárselo con la misma precisión con que contaba las cosas. Que el fontanero había venido el martes. Que la gotera estaba arreglada. Que la pared necesitaría tiempo para secarse, pero que ya no entraba agua. Y que la abogada había cobrado unos honorarios que eran lo que habían acordado y que Amparo había podido pagar sin que le supusiera un problema serio. Y que era una chica muy competente, la abogada, que si Carmen conocía a alguien que necesitara asesoría en asuntos de arrendamiento, le daría el contacto con mucho gusto. Carmen sonrió al otro lado del teléfono. Le dijo que lo tendría en cuenta. Había algo en esa conversación que Carmen pensó después de colgar y que no era exactamente sobre la gotera, ni sobre la abogada competente, ni sobre el fontanero que había venido el martes. Era sobre su madre.
sobre la manera en que Amparo Vega existía en el mundo con esa consistencia que no cambiaba según el sitio ni según quien estuviera mirando, que había entrado al bufete de la quinta planta con el sobre de documentos y había salido con el mismo sobre y con la misma dignidad con que había entrado, sin que lo que había pasado dentro cambiara nada de lo que era, que había buscado otra solución porque era la persona que buscaba soluciones cuando la primera no funcionaba, que había encontrado una abogada competente y había resuelto el asunto, y que ahora quería recomendarla si Carmen conocía a alguien que la necesitara. Eso era su madre. La misma en todos los sitios, que no era tan común como debería ser, y que era más valioso de lo que la mayoría de la gente reconocía, porque la consistencia no tiene el espectáculo que tienen otras cualidades, y las cosas sin espectáculo son más difíciles de valorar, aunque sean más importantes. Carmen había pensado muchas veces a lo largo de su carrera en la relación entre lo que ella era como magistrada y lo que su madre era como persona. No en el sentido sentimental de que debía todo a su madre, que era una simplificación. Lo que había construido como magistrada era resultado de su trabajo y de sus decisiones y de su esfuerzo durante 2 décadas, sino en el sentido más específico de ciertas cosas que no había aprendido en ningún libro de derecho, ni en ninguna sala de vista, ni en ninguna conversación con ningún colega, y que sin embargo tenía de una manera que resultaba visible para quien trabajaba con ella. La manera de leer los casos a través de las personas, antes de leerlos a través de las normas, la resistencia a las clasificaciones que determinaban el resultado antes de que los datos lo determinaran, la convicción de que el procedimiento existe para servir a la justicia y que cuando el procedimiento se convierte en fin en sí mismo, ha perdido su razón de ser. Todo eso venía de algún lugar que no era la facultad ni la oposición. Venía de haber visto a su madre entrar a los edificios donde trabajaba con la misma actitud con que entraba al apartamento pequeño de alquiler, sin que el cristal y el acero de la fachada cambiaran lo que ella era cuando cruzaba la puerta. De haber visto a su madre tratar al encargado del edificio con el mismo respeto con que trataba al director de la empresa, no porque no distinguiera la diferencia de posición, sino porque creía que la diferencia de posición no determinaba la diferencia de trato, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que, de haber visto a su madre manejar situaciones injustas, y habían sido varias a lo largo de 37 años de trabajo en ese sector, con la claridad directa de quien dice lo que piensa, sin necesitar volumen ni dramatismo para que lo que dice tenga el peso que tiene. Todo eso era lo que Carmen Vega había llevado a la magistratura. No como herencia sentimental, sino como herramienta de trabajo, como parte de la manera de funcionar que hacía que sus sentencias fueran las que eran, sólidas técnicamente y atentas a la realidad humana de lo que estaba juzgando, que no siempre era lo mismo, pero que en los mejores casos era las dos cosas a la vez. Gema, la recepcionista del bufete Montserrat, Asociados, supo lo que había pasado el miércoles de la semana del desayuno. No de manera oficial ni a través de ningún canal formal. Lo supo porque los bufetes pequeños son organismos donde la información circula de maneras que no siempre son oficiales ni formales, y porque lo que había ocurrido en el desayuno del miércoles era exactamente el tipo de información que circula. Lo supo a través de Cristina Puig, que lo había sabido a través de Rafael Montserrat, con las inevitables variaciones que produce el paso de información de persona en persona. Lo que Gema hizo con esa información fue algo que ella misma no habría podido predecir antes de tenerla. No lo que habría hecho si hubiera sido una persona diferente, sentirse expuesta y defensiva y buscar argumentos para justificar lo que había hecho. Lo que hizo fue pensar durante un par de días en el momento en que la señora había entrado al vestíbulo y ella la había evaluado en 3 segundos y había tomado una serie de pequeñas decisiones que habían contribuido a que la señora saliera de ahí sin haber recibido lo que necesitaba. Pensó en esas decisiones con honestidad, que era el tipo de revisión que produce resultados reales solo cuando se hace con honestidad y que cuando no se hace así no produce nada. Y llegó a la conclusión que solo se puede llegar cuando se hace esa revisión con honestidad, que lo que había hecho tenía un nombre, y que ese nombre no era neutral. No le dijo nada de eso a nadie en el bufete. Pero cuando la siguiente persona que entró por esa puerta de cristal con el perfil que tenía, el perfil que había tenido Amparo Vega, llegó al mostrador,
Gemma la atendió de la manera en que debería haber atendido a Amparo Vega, con la misma eficiencia y la misma información que habría dado a cualquier otro cliente, sin el tono que dice que alguien probablemente está en el lugar equivocado antes de que haya tenido oportunidad de demostrar que no lo está. Era un cambio pequeño, del tipo de cambios pequeños que no tienen espectáculo y que no producen ningún anuncio y que sin embargo son los que de verdad cambian cómo funciona un sitio, porque los sitios son lo que hacen las personas que están en ellos, y si las personas cambian, lo que hacen el sitio cambia, aunque nadie haya cambiado el manual. Christina Puig tardó más en llegar a un punto equivalente que era consistente con su manera de funcionar. Christina necesitaba construir el argumento antes de aceptar la conclusión, y construir el argumento requería tiempo porque requería desmontar primero los argumentos que ya tenía sobre por qué lo que había hecho era procedimiento estándar y no algo que necesitara revisión. Es menor que numeral 0. 8 numeral es mayor que... Ese proceso de desmontar los propios argumentos es el más difícil de todos los procesos que implican cambiar algo sobre la propia manera de funcionar, porque los argumentos que uno tiene sobre lo que hace son también argumentos sobre quién uno es, y cuestionarlos tiene un costo que va más allá de lo profesional. Pero lo hizo, con el tiempo que hizo falta, y cuando terminó de hacerlo llegó a la misma conclusión que había llegado Gemma, formulada con el lenguaje técnico más preciso, que era la manera en que Christina formulaba las conclusiones, pero que era la misma conclusión en su sustancia. Rafael Montserrat tomó decisiones a nivel de bufete que iban más allá de los cambios individuales de Gemma y de Christina. Tomó decisiones sobre cómo se manejaban las primeras consultas, sobre qué información se daba antes de que los honorarios fueran el criterio de derivación, sobre si había posibilidad de asociarse con servicios de orientación gratuita de una manera que fuera genuina, y no la redirección que había sido la respuesta de Christina a Amparo. No todas esas decisiones se implementaron de inmediato, ni todas se implementaron perfectamente, que es lo que ocurre con las decisiones que cambian cómo funciona un sistema que lleva tiempo funcionando de otra manera. Pero se tomaron. Y eso era el principio del que hablaba Fernando Reyes en el hotel, aunque Fernando Reyes y Rafael Montserrat fueran personas distintas en lugares distintos. Que el principio tiene su valor, aunque lo que produce no sea inmediato. Amparo Vega siguió limpiando oficinas. Había reducido el número de clientes en los últimos años porque la columna le pedía que redujera el número de clientes y porque había cotizado lo suficiente para tener una pensión que, combinada con lo que ganaba con los clientes que mantenía, le daba lo que necesitaba para vivir con la misma dignidad con que había vivido siempre. Seguía teniendo callos en las manos y la columna que le daba problemas en los cambios de tiempo, y seguía teniendo esa mirada directa y sin pretensiones y esa consistencia de las personas que son lo que son en todos los sitios porque nunca han tenido los recursos para construir una versión más cómoda de sí mismas y que han llegado a la edad que tienen siendo exactamente eso. Un día de enero, 3 meses después del lunes del bufete, fue a la inauguración de una exposición en el centro cultural del barrio donde vivía. Era una exposición de fotografía documental sobre el trabajo manual en la ciudad, con imágenes que habían sido tomadas durante 2 años por una fotógrafa joven que había querido documentar el trabajo que sostiene la ciudad antes de que las condiciones de ese trabajo cambiaran tanto que las imágenes de cómo habían sido resultaran imposibles de entender sin contexto. Había imágenes de repartidores, de cajeras de supermercado, de trabajadores de la construcción, de personas en almacenes de logística, y había una sección con imágenes de trabajadoras de limpieza. Amparo miró esa sección con la atención de quien reconoce en las imágenes algo que conoce desde dentro. Vio las manos en las imágenes, la postura, los materiales. Vio cosas que quien no ha hecho ese trabajo no vería, detalles que solo se ven cuando se saben buscar porque uno los ha vivido. Y pensó, con esa honestidad tranquila que era su manera de pensar las cosas que merecían pensarse honestamente, que era un trabajo que merecía ser visto, que había algo correcto en que alguien hubiera pasado 2 años mirándolo con atención y haciéndolo visible. Llamó a Carmen esa noche para contárselo. Le describió las imágenes con precisión porque esa era la manera en que Amparo contaba las cosas que le parecían importantes, con el detalle suficiente para que quien escucha pueda ver lo que ella estaba viendo. Carmen la escuchó y dijo que esa semana tenía una tarde libre y que si la exposición seguía abierta le gustaría ir a verla.
Fueron juntas el viernes. Carmen fue en traje porque venía directamente del tribunal y no había pasado por casa, y Amparo fue en la ropa que usaba cuando no iba a trabajar, que no era muy diferente a la que usaba cuando iba, pero que tenía esa diferencia, que tienen las dos versiones de la misma persona, cuando la diferencia entre los dos contextos no es una diferencia de identidad, sino solo de ropa. Estuvieron una hora en la exposición, moviéndose de imagen en imagen con el paso que ponen las personas cuando miran algo que les interesa de verdad, sin el paso de quien cumple con el ritual de haber estado. Amparo señalaba detalles que Carmen no habría visto sin que se los señalaran. Carmen hacía preguntas sobre lo que veía que eran las preguntas de alguien que quiere entender, y no las de alguien que quiere demostrar que está entendiendo. Ante una de las imágenes, una imagen de unas manos que sostenían un fregador sobre un cubo de agua con el movimiento específico de quien sabe exactamente la presión que hay que aplicar para que el agua salga de la manera correcta, Amparo dijo algo que no estaba planeado, sino que llegó porque estaba mirando esas manos que eran parecidas a las suyas y que le recordaron algo que no había pensado en palabras hasta ese momento. Dijo que había algo en saber hacer bien una cosa, cualquier cosa, que era lo mismo independientemente de cuál fuera esa cosa, que cuando uno limpiaba bien o cuando uno construía bien o cuando uno juzgaba bien, el núcleo de lo que hacía que fuera bueno era el mismo, la atención que se ponía y la honestidad con que se miraba el resultado para saber si era lo que debía ser. Carmen la miró y pensó que eso era exactamente lo que había intentado decir en algunas de sus sentencias más elaboradas, con el lenguaje jurídico que usaba en las sentencias, sobre la relación entre el procedimiento y la función que el procedimiento debía cumplir. Y que su madre lo había dicho en una frase, delante de una fotografía de unas manos con un fregador, de una manera que no necesitaba lenguaje jurídico para ser exacta, le dijo a su madre que tenía razón. Amparo dijo que no era nada que no supiera cualquiera que hubiera hecho un trabajo de verdad durante suficiente tiempo, y siguió mirando la exposición. Las personas que sostienen el mundo con trabajo que otros no ven, son también las que a veces enseñan, sin proponérselo y sin saberlo, lo que no puede enseñarse de ninguna otra manera. No con lecciones, con la consistencia de ser lo que son en todos los sitios, ante todas las personas, en el bufete con la recepcionista que las evalúa en 3 segundos y en el centro cultural con la fotografía de unas manos que se parecen a las suyas, con la misma atención al detalle y la misma honestidad sobre el resultado, con la misma certeza de que lo que merece hacerse bien y de que hacerlo bien no requiere que nadie lo esté mirando para que sea real. Eso es lo que Amparo Vega le había dado a Carmen Vega sin saber que se lo daba. Y era también lo que una recepcionista y una abogada asociada y el director de un bufete habían tenido que revisar en sí mismos cuando lo que Amparo era quedó al descubierto de la manera en que quedó al descubierto. No porque la hija fuera quien era, sino porque cuando uno ve de manera clara lo que ha hecho y lo que debería haber hecho, y cuando ve eso a través de una persona que es exactamente lo que es sin pretensiones y sin demandas, es más difícil no hacerse las preguntas que hay que hacerse. Más difícil mirar hacia otro lado, más difícil seguir siendo exactamente lo que se era antes de que algo obligara a mirarlo. Eso también es un tipo de justicia. No la que se pronuncia en los tribunales ni la que se registra en las sentencias. La otra, la que ocurre en las habitaciones pequeñas cuando las personas tienen que mirarse de verdad y decidir qué van a hacer con lo que ven, que a veces no tiene el espectáculo de la justicia formal, pero que produce, en las personas que la reciben y en las que la ejercen, algo que dura más que cualquier sentencia. Lo sabía Amparo Vega, que había vivido con ese tipo de justicia silenciosa durante 64 años. Lo sabía Carmen Vega, que la pronunciaba con lenguaje jurídico en las sentencias, pero que la había aprendido primero en la manera en que su madre existía en el mundo. Y lo iban aprendiendo, despacio y con el tiempo que hace falta para aprenderlo de verdad, las personas de un bufete de la 5ª planta que un lunes por la mañana habían visto entrar a una mujer con callos en las manos y un sobre de documentos y habían decidido en 3 segundos lo que esa mujer era. Antes de saber quién era, antes de escuchar lo que tenía que decir, antes de dar a esa persona la oportunidad de demostrar, de la manera en que las personas demuestran las cosas cuando se les da la oportunidad, que lo que habían decidido en 3 segundos era una decisión incompleta tomada con información insuficiente,
que es siempre lo que son las decisiones tomadas en 3 segundos sobre las personas, y que saberlo, de verdad saberlo, es el principio de hacer las cosas de otra manera. Había algo que Cristina Puig pensó durante el proceso de revisión de sí misma, que no le dijo a nadie, pero que guardó con la atención que se guarda lo que uno no quiere perder porque sabe que es útil. Lo pensó una noche después de haber pasado el día con ese tipo de incomodidad de fondo que tienen los días en que uno sabe que está pendiente algo con lo que tiene que lidiar, pero que no ha lidiado todavía. Lo que pensó fue esto, que el sistema de evaluación que había usado con Amparo Vega, el sistema de 3 segundos que era también el de Gema y el implícito en muchas de las prácticas del bufete, era un sistema que no evaluaba lo que decía evaluar. Decía evaluar la viabilidad del cliente para el bufete, pero lo que evaluaba en realidad era la probabilidad de que el cliente tuviera el perfil que el bufete esperaba de sus clientes, que no era lo mismo. Y esa diferencia entre evaluar viabilidad real y evaluar concordancia con el perfil esperado era exactamente la clase de diferencia que en derecho se llama error de tipo, confundir lo que se está midiendo con lo que se cree que se está midiendo. Cuando lo formuló en esos términos, que eran los términos que le resultaban naturales, la conclusión fue más clara de lo que había sido cuando lo había intentado formular en términos más generales sobre trato a las personas. No porque los términos técnicos hicieran la conclusión más verdadera, que no la hacían, sino porque eran los términos con que su cabeza construía los argumentos y que cuando un argumento está construido en los términos correctos para quien lo está construyendo, la conclusión llega con una claridad que en los otros términos no había llegado todavía. Lo que hizo con esa conclusión fue construir, a lo largo de las semanas siguientes, una propuesta para el bufete sobre cómo debería funcionar la primera atención a potenciales clientes. No era una propuesta ideológica ni una declaración de principios. Era una propuesta técnica, con criterios concretos y con procedimientos específicos, del tipo que producen los abogados cuando aplican a los problemas internos la misma metodología que aplican a los casos. Rafael la leyó. Le hizo cambios en 2 puntos donde los procedimientos no eran completamente funcionales con la realidad operativa del bufete, y la implementó, no como política oficial escrita, sino como práctica que fue adoptando el personal de recepción y los abogados asociados con el tiempo y con el ejemplo de quienes la aplicaban primero. No fue un cambio dramático. Fue el tipo de cambio que se mide no en un día sino en los meses siguientes, cuando el número de personas a las que se da información completa antes de que los honorarios sean el criterio de derivación empieza a ser diferente del número anterior. Cuando las personas que salen del bufete habiendo recibido lo que necesitaban, aunque no sea el servicio completo del bufete porque efectivamente no pueden pagarlo, son más que las que salían antes habiendo recibido solo la redirección. Ese tipo de cambio no tiene el espectáculo de los cambios declarados, pero es real, y lo real, aunque no tenga espectáculo, produce efectos que lo espectacular sin sustancia no produce. Gemma, que había sido la primera en cambiar algo concreto en su práctica cotidiana, observó ese proceso en el bufete con la atención de quien tiene la posición que tiene. La recepcionista ve todo lo que entra y sale por esa puerta de cristal, ve a cada persona que llega y a cada persona que se va, y con el tiempo ve las diferencias entre cómo las cosas ocurren antes y cómo ocurren después. No dijo nada sobre lo que observaba. No era su estilo hacer declaraciones sobre los procesos del bufete, que eran responsabilidad de personas con más autoridad formal que ella. Pero lo observaba, y en ese observar había algo que era también un aprendizaje, que los cambios reales no necesitan ser anunciados para ser reales, que son los que pueden verse en las acciones y no solo en las declaraciones. Eso también lo había aprendido, sin saberlo y sin que nadie se lo enseñara de manera explícita, de la mujer del sobre de documentos que había entrado un lunes por la mañana y que había salido media hora después con el mismo sobre y con la misma dignidad. No porque Amparo Vega hubiera enseñado nada a Gemma, sino porque cuando uno ve a alguien ser exactamente lo que es en una situación que habría justificado ser algo diferente, eso enseña algo sobre lo que es posible ser, que no habría enseñado una situación ordinaria. Amparo Vega volvió a la zona del bufete 4 meses después del lunes de la gotera. No al bufete, que ese servicio ya no lo necesitaba, sino a la zona,
que era también la zona donde estaba el mercado central, que visitaba una vez a la semana cuando venía al centro a hacer los encargos que en el barrio no podía hacer. Pasó por delante del edificio con la fachada de cristal y acero y el nombre en letras de latón. Lo miró un momento desde la acera, de la manera en que se mira un sitio cuando uno sabe que tiene una historia con él, aunque esa historia no sea la que el sitio habría elegido tener. Y siguió caminando hacia el mercado, con la bolsa para la compra y la lista escrita en el papel que sacaba del bolso cuando llegaba al mercado y que guardaba cuando la lista estaba completada. Era un martes. El mercado central tenía esa actividad particular de los martes que era diferente a la de los lunes y a la de los miércoles, con ciertos puestos que solo estaban los martes y con una mezcla específica de personas que venían por razones específicas que hacían que el martes tuviera una textura propia reconocible para quien lo visitaba con suficiente regularidad. Amparo conocía esa textura desde hacía 12 años de martes en ese mercado. Conocía a los vendedores que le guardaban las verduras que sabía que iba a querer antes de que llegara, porque llevaban suficiente tiempo siendo sus vendedores para saber lo que iba a querer. Conocía a otras personas que hacían también sus compras los martes y que con los años se habían convertido en algo más que conocidas del mercado, porque las conversaciones entre puestos y la espera en las filas tienen una manera particular de producir el tipo de familiaridad que no es amistad exactamente, pero que es algo real y que tiene su valor. Eso también era su mundo. Tan legítimo y tan real como el mundo del bufete de la quinta planta, aunque tuviera menos cristal y acero y ninguna letra de latón. Con sus propias jerarquías y sus propias dinámicas y sus propias maneras de evaluar a las personas que llegaban al mercado por primera vez, que no eran tan diferentes en su estructura de las del vestíbulo del bufete, aunque fueran completamente diferentes en su manifestación. Y con sus propias formas de rectificación cuando alguien hacía algo que no estaba bien, que en el mercado central eran más directas y más rápidas porque el mercado no tenía el cristal y el acero que hacen que la rectificación sea un proceso que requiere reuniones y propuestas y procesos de implementación. Amparo compró lo que tenía en la lista. Habló con las personas con que hablaba siempre, guardó la lista completada en el bolso, y tomó el metro de vuelta al barrio con la bolsa de la compra en el regazo, mirando por la ventana del vagón los túneles que conocía de 37 años de ir al trabajo y volver del trabajo en ese metro. Los mismos túneles que cuando empezó, que era una de las pocas cosas del mundo que no había cambiado en 37 años, aunque todo lo demás sí hubiera cambiado de maneras que cuando empezó no habría podido predecir. Las ciudades cambian, los trabajos cambian. Las personas cambian en las maneras en que las personas cambian cuando viven lo que viven, y algunas cosas se quedan, con esa consistencia particular de lo que tiene raíces suficientemente hondas para resistir los cambios que en la superficie todo lo mueven. Eso también era una forma de sabiduría, no la que viene de los libros ni la que viene de las instituciones, la que viene de haber estado presente durante suficiente tiempo para haber visto qué resiste y qué no resiste, qué permanece y qué pasa, qué tiene el peso específico de las cosas reales y qué tiene solo la apariencia de ese peso. La sabiduría de quien ha trabajado con sus manos durante 37 años en los espacios donde otros trabajan con otras cosas, y que en ese proceso ha aprendido a leer esos espacios con la precisión particular de quien está en ellos de una manera que los ocupan no están, que los ve desde el ángulo de quien los sostiene, que es un ángulo que los habitan no tienen porque para tenerlo hay que ser quien los sostiene. Amparo Vega había tenido ese ángulo durante 37 años. Lo tenía todavía, aunque con menos horas de práctica porque la columna pedía menos horas. Y lo tenía también en la manera de moverse por el mundo, en la manera de entrar a los sitios y de salir de ellos, en la manera de mirar a las personas y de recibir lo que las personas le devolvían cuando la miraban, sin que eso cambiara nada de lo que era también la forma más completa de tener ese ángulo, poder usarlo sin ser consumido por él, poder ver lo que hay para ver y seguir siendo exactamente quien uno es mientras lo ve. Su hija lo sabía. Lo había sabido desde que era pequeña, antes de tener el lenguaje para nombrarlo, y lo había confirmado con cada año que pasaba y con cada cosa que aprendía en su trabajo que tenía un origen que no estaba en ningún libro de texto. Y en ese saber había algo que no era deuda,
que era una palabra demasiado pequeña para lo que era. Era algo más parecido al reconocimiento de que ciertas cosas que uno tiene no habrían podido llegar de ningún otro lugar y que ese origen importa aunque no cambie para nada la pregunta de a quién pertenece lo que uno ha construido con esas cosas. Lo que uno construye es siempre de uno, pero lo que uno es antes de construir, lo que uno trae al proceso de construcción, viene de algún lugar. Y ese lugar, en el caso de Carmen Vega, era una mujer con callos en las manos y una columna que daba problemas en los cambios de tiempo y una mirada directa y sin pretensiones, que era la misma en el vestíbulo de un bufete de la quinta planta que en el túnel de un metro que conocía de 37 años, que es también lo que se ve, cuando se sabe mirar, en las personas que son lo que son en todos los sitios. Y que a veces, cuando las circunstancias son las que son, queda al descubierto de la única manera que importa, no con declaraciones ni con escenas, con la presencia de alguien que simplemente es, que es la forma más duradera de todas las formas posibles de estar en el mundo. La presidencia de sala que Carmen Vega había asumido ese mes traía consigo una realidad que ella conocía en abstracto, pero que en la práctica cotidiana resultaba diferente a como uno la conoce en abstracto, la visibilidad. No la visibilidad de aparecer en los medios, que era la más obvia y la menos interesante, sino la visibilidad en el sentido de que las decisiones que antes eran suyas y tenían el peso de lo que ella decidía ahora, eran también de la institución que presidía, y que ese añadido de peso institucional cambiaba ciertas cosas sobre cómo esas decisiones se vivían por dentro, aunque no cambiara nada sobre por qué se tomaban. Las razones seguían siendo las mismas, la metodología seguía siendo la misma, pero el contexto había crecido, y en ese crecimiento había una responsabilidad adicional que Carmen había aceptado al aceptar el nombramiento y que en los primeros meses de ejercicio estaba aprendiendo a integrar en la manera en que ya funcionaba. Había personas en el tribunal que la habían conocido antes del nombramiento y que en los meses siguientes observaron algo que a algunos les sorprendió y a otros no, que Carmen Vega era exactamente la misma persona que había sido antes, no en el sentido de que no hubiera aprendido nada, ni de que no hubiera cambiado nada en cómo gestionaba sus responsabilidades, que habían cambiado de maneras que eran evidentes para quien las miraba de cerca, sino en el sentido de que lo que era esencial en ella era lo mismo, con la misma consistencia que había tenido antes del nombramiento. La manera de escuchar a los abogados que comparecían ante la sala, la manera de leer los expedientes, empezando siempre por los documentos que mostraban la situación real de las personas implicadas antes de leer los argumentos de las partes, la manera de tratar a los funcionarios del tribunal, que era la misma que la que tenía con los magistrados y con los abogados, sin la diferencia de trato que en algunas instituciones existía de manera tan sistemática que se había convertido en invisible. Esa consistencia era algo que su madre le había modelado durante 18 años de infancia y que Carmen había llevado consigo a todos los sitios donde había estado desde entonces. No como regla consciente que se aplicaba deliberadamente, como parte de su manera de funcionar, que es la forma más honda en que algo puede estar en una persona, cuando ya no requiere esfuerzo porque se ha convertido en la manera natural de operar. Y cuando algo está en una persona de esa manera, se nota. No siempre y no a todo el mundo, porque hay personas que no buscan esas cosas cuando miran y que por tanto no las ven aunque estén, pero a quien las busca o a quien las conoce porque las tiene también de una manera propia, se nota. Rafael Montserrat lo había notado en el desayuno del miércoles, aunque no en ese momento sino después, cuando tuvo tiempo de pensar en lo que había ocurrido y en cómo había ocurrido. Había notado que Carmen Vega le había dicho lo que le había dicho, de la manera en que lo había dicho sin usar nada de lo que era para hacerlo más amenazante de lo que era, y que sin embargo lo que había dicho había llegado con la claridad y el peso que tenía que tener. Y que eso era una habilidad, no la habilidad técnica de la magistratura, ni la habilidad retórica de los buenos abogados, la habilidad de decir lo verdadero de una manera que llega sin necesitar ningún apoyo externo a su propia verdad. La habilidad de las personas que no necesitan volumen ni posición para que lo que dicen pese lo que tiene que pesar. Era la misma habilidad, pensó Rafael más tarde, que había tenido la madre de Carmen Vega en la sala de reuniones pequeña con la mesa de cristal, aunque Amparo Vega no la había usado de esa manera,
que era la diferencia. Amparo no había dicho lo que Carmen había dicho, porque Amparo no era el tipo de persona que busca el impacto de sus palabras, sino simplemente el tipo de persona que dice lo que hay que decir cuando hay que decirlo y que no añade nada más. Pero la habilidad de base era la misma, la capacidad de estar presente de manera completa en una situación sin que la situación determine quién uno es en ella. Eso era lo que se transmite de madres a hijas de maneras que no se transmiten en las conversaciones, sino en los años de convivencia con alguien que lo tiene. No la habilidad en sí que cada persona desarrolla de manera propia, sino la certeza de que es posible, la evidencia viva de que alguien puede ser exactamente lo que es en todos los sitios durante toda una vida sin que eso se rompa y que eso es una cosa real y no solo una aspiración. Esa evidencia, cuando uno la ha tenido cerca durante suficiente tiempo y con suficiente claridad, es la que hace posible que uno lo intente por su cuenta. Carmen lo había intentado, y en los 43 años que llevaba haciéndolo había llegado a un punto en que ya no lo intentaba exactamente, sino que simplemente lo era, de la misma manera que su madre lo era, no como resultado de un esfuerzo continuo, sino como la manera natural en que funcionaba. Con la diferencia de contexto entre los dos mundos, el de las manos con callos y el de las sentencias, que era una diferencia real y que tenía consecuencias reales para las dos, pero con el núcleo que era el mismo, que era también real, y que era lo que importaba más. La última vez que Amparo y Carmen estuvieron juntas en ese período, antes de que la primavera llegara con la mejora de la artritis que la primavera siempre traía, fue en el apartamento de Amparo. Carmen había ido un sábado por la tarde, que era cuando podía ir sin que otras obligaciones reclamaran su tiempo, y habían pasado la tarde con el café y la televisión encendida de fondo en el canal, que Amparo siempre tenía encendido aunque no siempre lo estuviera viendo. La gotera ya no existía. La pared donde había habido humedad se había secado completamente, y Amparo la había repintado ella misma el mes anterior, porque era el tipo de cosa que Amparo hacía sola cuando podía hacerla sola. El apartamento tenía la textura de un sitio que ha sido habitado con cuidado durante mucho tiempo, con cosas en su sitio que llevaban tanto tiempo en ese sitio, que ya formaban parte del sitio de una manera que cambiarlo no sería solo moverlos, sino cambiar algo del espacio mismo. Hablaron de cosas ordinarias durante horas. De la vecina enfermera que se había caído y se había roto la muñeca y que estaba de baja y a quien Amparo iba a ver esa semana, de la reforma que iban a hacer en la comunidad de vecinos del edificio y que llevaba meses en discusión porque en las comunidades de vecinos las reformas siempre llevan meses en discusión, de una serie de televisión que Amparo había empezado a ver porque la vecina enfermera se la había recomendado y que Carmen también había visto 2 años antes, con lo cual podían hablar de lo que había pasado en los episodios sin que ninguna de las dos tuviera que ir despacio para no dar información que la otra no tenía todavía. Era una tarde ordinaria, del tipo que construyen lo que una relación es cuando no hay ninguna circunstancia especial que la ponga a prueba, y que son también, aunque no parezca, el tipo de tardes que más informan sobre lo que una relación es de verdad, las que ocurren cuando no hay nada que las requiera especialmente, cuando uno simplemente está porque quiere estar y la otra simplemente está porque quiere estar, y en ese estar, sin más condición que la de querer estar, se puede ver lo que hay. Lo que había entre Amparo Vega y Carmen Vega era visible en esa tarde de sábado con el café y la televisión de fondo. No visible como algo que se nombrara ni que se exhibiera, visible como las cosas que están realmente, en los gestos pequeños y en la manera de escuchar y en el espacio que se da y en el espacio que se toma, en esa economía de la presencia que tienen las personas que se conocen bien y que no necesitan llenar el tiempo con palabras para confirmar que están bien. Eso también era lo que Amparo Vega había construido durante 64 años, con el trabajo de las manos y con la consistencia de quién es lo que es en todos los sitios y con las tardes de sábado en el apartamento con la televisión de fondo, sin espectáculo y sin declaraciones, de la manera en que se construyen las cosas que duran, despacio, con atención, con la honestidad de saber cuándo algo está bien y cuándo no está bien, y de actuar según eso, sin que sea necesario que nadie más lo confirme. Que era también, aunque Amparo no lo supiera exactamente en esos términos, la definición más precisa de lo que su hija hacía cuando juzgaba bien, las mismas cosas, en mundos diferentes,
con lenguajes diferentes, produciendo resultados diferentes en contextos diferentes, pero las mismas cosas en su raíz, que es también cómo funciona la transmisión de lo que importa entre las personas que se quieren y que conviven durante suficiente tiempo para que esa transmisión sea real, no por instrucción, sino por absorción, no por enseñanza, sino por presencia, no por lo que se dice, sino por lo que se es, cuando nadie lo está diciendo, que era exactamente lo que Amparo Vega había sido siempre. En el bufete de la quinta planta y en el mercado central de los martes y en el apartamento con la pared recién repintada y en los 37 años de edificios con cristal y acero donde había hecho el trabajo que había hecho con la misma atención al detalle y la misma honestidad sobre el resultado que su hija ponía en las sentencias. La misma persona en todos los sitios, que es la forma más completa de ser alguien, y que produce, cuando uno la encuentra y tiene la suerte de tenerla cerca durante suficiente tiempo, el tipo de certeza sobre lo que es posible que ninguna otra cosa puede producir de la misma manera. La certeza de que ciertas cosas son posibles porque alguien que uno conoce las ha sido posibles durante toda una vida, y que esa certeza es quizás la herencia más valiosa que una persona puede dejarle a otra. No porque sea suficiente por sí sola, sino porque es el principio de todo lo demás. Hay personas que entran a los sitios y los sitios las ven. Y hay personas que entran a los sitios y los sitios no las ven, o las ven de la manera equivocada, o las ven con el sistema de evaluación de 3 segundos que decide antes de haber mirado de verdad. Amparo Vega era del segundo tipo. Lo había sido durante 64 años en la mayoría de los sitios donde había estado, porque los sitios donde había estado eran los sitios donde van las personas como Amparo, y en esos sitios el sistema de evaluación rápida produce el resultado que produce con la regularidad suficiente para que se sostenga. Y sin embargo Amparo Vega era también, simultáneamente y sin contradicción, alguien que había construido con su existencia algo que ninguno de esos sistemas de evaluación rápida habrían podido ver porque estaba donde esos sistemas no miran, en la manera de ser, en la consistencia de décadas, en lo que se transmite sin decirse a quien está cerca suficiente tiempo para recibirlo. Lo que Amparo Vega había construido estaba en su hija, que era magistrada presidenta de sala, y estaba en las personas que la hija había formado en 2 décadas de magistratura y en las decisiones que esas personas habían tomado y en los casos que esas decisiones habían resuelto y en las personas reales cuyas vidas habían cambiado por esas resoluciones. Todo eso tenía un origen que no aparecía en ningún registro oficial y que no había recibido ningún reconocimiento formal y que probablemente nunca lo recibiría, porque el origen de estas cosas rara vez recibe reconocimiento formal, y cuando lo recibe es porque alguien con la posición y la claridad suficientes decide que ese reconocimiento es necesario y lo hace ocurrir, lo había hecho ocurrir. Carmen Vega en el desayuno del miércoles de una manera pequeña y sin espectáculo. No como declaración pública ni como reparación oficial, como conversación entre 2 personas en una sala de reuniones, diciendo lo que había que decir de la manera en que había que decirlo. Y ese decirlo había producido lo que había producido. Una propuesta técnica de Cristina Puig, una práctica cambiada de Gema, decisiones de Rafael Montserrat sobre cómo funcionaba el bufete y en algún nivel más difícil de medir pero igualmente real, una revisión en 3 personas de algo sobre su propia manera de funcionar que era necesaria aunque no hubiera sido cómoda. Esos efectos no estaban en ningún expediente. No había sentencia que los documentara ni resolución que los reconociera. Eran de ese tipo de efectos que existen porque existen, no porque alguien los haya registrado. Del mismo tipo que los efectos que Amparo Vega había producido durante décadas con su manera de ser, que también existían sin estar en ningún registro y que también eran reales sin necesitar que nadie los confirmara, que es también, aunque no parezca, una forma de justicia. No la forma que se pronuncia en los tribunales. La otra, la que ocurre en los sitios pequeños y cotidianos donde las personas deciden cómo van a tratar a otras personas antes de saber quiénes son. La justicia de los sistemas de evaluación que se revisan cuando algo los pone delante del espejo de una manera que no pueden ignorar. La justicia de las personas que deciden cambiar algo en su manera de funcionar, aunque ese cambio les cueste algo.
y la justicia, más silenciosa que todas las demás pero también más duradera, de una persona que entra a los sitios siendo exactamente quien es, sin pedir permiso para hacerlo y sin necesitar que nadie se lo confirme, y que en ese ser exactamente quien es produce algo que ningún sistema de evaluación rápida habría podido anticipar. ¿Qué es lo mejor que puede producir una persona? Lo único que de verdad dura, y lo que los sitios que no la vieron correctamente al principio aprenden, si tienen la honestidad de aprender, a ver después, cuando ya saben lo que no supieron ver la primera vez, cuando ya no tiene remedio, que es también cómo funciona el aprendizaje que cambia las cosas de verdad y que a pesar de llegar cuando llega, que no siempre es cuando uno quisiera, llega. Y eso, cuando llega, es suficiente.